Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Feliz de poder estar nuevamente con ustedes en este día de martes, día que dedicamos a la enseñanza familiar, para matrimonios, para familia, para padres, para hijos. Gracias al Señor damos porque todavía podemos seguir haciendo uso de las redes para extender el mensaje de la palabra de Dios. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Señor, nos unimos, Señor, a la voz de tu Espíritu, tu palabra profética más segura, Señor, oh Dios, a la que hacemos bien en prestar atención. Y te suplicamos, por favor, que tú guardes nuestra mente y guardes nuestro corazón y podamos ser edificados, Señor, oh Dios, de forma pentagonal, con una palabra apostólica, profética, pastoral, evangelística y magisterial. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús con gracia. Amén y amén. Este hermano sería de una serie de temas. Este sería el tercer tema que trato con el mismo título, evitando crear pequeños tiranos. O sea, si el Señor permite, con la ayuda del Señor, vamos a estar terminando en el día de hoy esta serie de temas que lo titulé así, de esta manera, con algunas recomendaciones y enseñanzas de cómo evitar que nuestros hijos lleguen a adquirir o tener el síndrome famosísimo del emperador. Estoy recordando solo rapidito porque si usted quiere escuchar, si usted por primera vez va a escuchar este tema, pues creo que necesitaría escuchar la primera y la segunda parte. Están tanto en el Facebook de la iglesia como en el canal YouTube de la iglesia, y ahí usted pudiera escuchar las dos enseñanzas anteriores, y por supuesto la de hoy la voy a compartir hoy. Pero le estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, en la primera enseñanza tratamos 6 puntos. La necesidad de comenzar desde temprano a enseñar a nuestros hijos. El segundo punto bien importante, la necesidad de presentar un frente común donde los padres deben de estar de acuerdo en los métodos y en las prácticas que van a utilizar para educar a sus hijos. Y usamos un versículo como principio, por supuesto, como principio, porque el versículo está dentro de un contexto donde se está enseñando a la iglesia el orden en cuanto a la profecía, pero el principio nos sigue sirviendo, porque dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de inestabilidades o de desorden, sino que Dios es un Dios de paz. Entonces, el tercer punto importante que mencioné fue el de amar a nuestros hijos. Y como dije aquel día, algunos dirán, es imposible que uno no ame, pero la palabra del Señor nos enseña que deberíamos de amar a nuestros hijos como Dios nos amó a nosotros, de una forma incondicional y a pesar de sus defectos, sus debilidades y de sus pecados. Y eso nos ayudaría a incluso en este 2001 que ha sido llamado proféticamente el año de la recuperación. Esto traería una bendición extraordinaria, que pudiéramos llegar a amar y perdonar a nuestros hijos para su pronta restauración y recuperación. En la próxima diapositiva estuvimos hablando el cuarto punto, disciplinar a los hijos. En quinto punto, uno necesita tener sus emociones bajo control cuando uno está instruyendo al niño, de manera que uno no cometa abusos verbales, ni físicos, ni emocionales, que destruyan
la estructura de ese ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y en sexto lugar, puse un punto donde nosotros creemos que debemos de ser consistentes. O sea, si nosotros queremos que un niño crezca, se desarrolle con seguridad y con confianza, no solo en nuestras personas, sino también en la instrucción que se le está dando. Nosotros debemos de ser consistentes con lo que se enseña. Consistente tiene la implicación de que hoy no tenemos una palabra y mañana tenemos otra, sino que siempre tenemos los mismos principios, la misma forma de pensar, el mismo fundamento que es la palabra y Cristo, de manera que nuestros hijos se acostumbren a esa consistencia. Eso en esencia fue el primer tema. En el segundo tema estuvimos hablando de otros 3 puntos. Y en ellos hicimos mención a que nunca nosotros deberíamos de subestimar la importancia de la actitud, porque aunque los hijos nos obedezcan en ocasiones, las actitudes internas del corazón están manifestando una rebeldía. Entonces tendríamos no solo que trabajar con el externo, sino también con el interno. En el 8º punto poníamos que nosotros deberíamos de darle a nuestros hijos el don de la madurez espiritual, de manera que ellos espiritual, y emocional, de manera que si nosotros les enseñamos cómo manejar emocionalmente su vida, los vamos a hacer gigantes de fe y de conducta. Y el versículo que usábamos es un versículo muy conocido del libro de Proverbios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que hablamos acerca de la necesidad de ponerle límites a nuestros hijos y enseñarles a cómo desarrollar un carácter templado, bendito Dios. Y el 9º punto, bueno, estos 3 de esta diapositiva fue el segundo tema. Hablábamos de no permitir que nuestros hogares giren alrededor del hijo. No es un principio bíblico, e incluso dejamos la enseñanza bien clara de que Dios dijo, a causa de las cosas, del desorden que había en Israel, Dios dijo: le daré muchachos por príncipes y niños caprichosos que gobiernen sobre ellos. Y ahí estuve comentando algunas versiones bíblicas. La más impresionante de todas ellas es esta que aparece en su pantalla, la Coverdale, que dice: os daré hijos para que sean vuestras princesas. O sea, aquí ya se establece un principio, ¿verdad?, espiritual, donde inclusive se está abriendo la puerta al hecho de que un niño caprichoso termine convirtiéndose en un afeminado, y esto derive en los otros pecados de la inmoralidad sexual. Hoy quiero hablar y quiero estar ministrando acerca del punto 10, 11 y 12. Y para esto, bueno, ya han transcurrido unos 7, 8 minutos. Quiero tomar tiempo para hacer mención a algunas cosas. En el punto número 10, sé lo que quieres que tu hijo llegue a ser. O sea, quiero dedicar unos minutos. Luego las otras diapositivas que voy a poner son un ejemplo poderoso, o son ejemplos poderosos porque están en la palabra de Dios. Pero lo primero que quiero dejar saber es que nosotros los padres deberíamos de saber que nuestros ejemplos, nuestros hechos son más poderosos que nuestras palabras. Estoy hablando a nivel de impacto de relación. Yo no estoy negando
el poder que tiene la palabra, porque si no, no estaría predicando. No estoy negando el poder de la palabra, porque la palabra de Dios mismo enseña que de toda palabra nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios, pero se sabe que a nivel de desarrollo psicológico de un niño, el niño aprende con ejemplo, como más aprende es con el ejemplo. Entonces, por eso estoy señalando, ¿verdad? Por eso estoy dejando claro, bendito Dios, que es importante que los padres, que nosotros los padres sepamos dar ejemplo a nuestros hijos. Me quiero quedar unos minutos aquí y presentarle cuál es el principio espiritual. Mateo 5:16 dice, así alumbre, resplandezca vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Y la palabra aquí, obras, es trabajo, laborar como esfuerzo o como ocupación. Así que una de las cosas que pidió el Señor Jesús, esto es doctrina apostólica de Cristo, es que nosotros deberíamos de alumbrar, que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Entonces, el primer lugar de visitación del testimonio es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Así que es indiscutible que como nosotros actuamos, hermano, así pensamos. Y si nosotros actuamos porque pensamos, entonces cuando nuestros hijos imiten actitudes, será porque ellos observaron y también pensaron que lo que tú hacías como padre y lo que yo hago como padre es la forma correcta de manejar un asunto. Entonces, me gustaría que usted mirara este punto, porque hay una recomendación del apóstol de la iglesia llamado Jesucristo, dejándonos saber, hermano, y a mí me bendice tanto este versículo, porque lo primero que está dejando saber Dios es que en nosotros no debería de haber tinieblas, sino que debería de haber luz. Y que una de las cosas que debe de hacer la luz que hay en nosotros es resplandecer. Y la Biblia dice que debe de resplandecer delante de los hombres. Está hablando de el testimonio de nuestra vida, el testimonio de nuestras palabras, el testimonio de nuestras acciones, el testimonio de nuestra caminata con Dios debe quedar expuesto delante de los hombres. Y cuando yo miro este pasaje, bendito el nombre del Señor, me viene a la mente las palabras del apóstol Pablo, cuando Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En los dos temas anteriores hice mención por diferentes razones, hice mención a este pensamiento que es muy mío, y Dios sabe que es muy mío. Lo más cercano que tienen tus hijos de Dios es tu persona. O sea, tú eres lo visible de Dios. Tú puedes ser la boca de Dios para tus hijos. Tú puedes ser los ojos de Dios para tus hijos. Es más, deberíamos de ser la boca de Dios, los ojos de Dios. Deberíamos de nosotros ser el sentir de Dios para nuestros hijos, de manera que cuando nuestros hijos se acerquen a nosotros, se estén acercando a Dios. Yo espero que usted interprete correctamente mis palabras. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios. Yo estoy diciendo que si yo amo a Dios y yo sirvo a Dios, lo más cercano que mis hijos tendrán de Dios soy yo, hasta que ellos tengan un encuentro con Dios, hasta que ellos vengan al conocimiento de Dios, hasta que ellos tengan una revelación de Cristo. Lo primero que quiero decirle, hermano, es que no le podemos fallar a nuestros hijos, porque Dios nos los dio como una herencia, pero dice la Biblia, para que los lleváramos de vuelta a la patria celestial. Me da mucha tristeza cuando yo veo hijos de padres cristianos que no sirven a Dios. Me da mucha tristeza cuando yo observo que muchos padres se escudan tras sus propias debilidades humanas y no saben
cómo ministrar y cómo edificar a sus hijos de manera, hermano, que sus hijos se vuelvan hombres temerosos de Dios. Pero quizás la forma más ¿cómo decirle? La forma más representativa para ellos es el testimonio de nuestra vida, es nuestra caminata con Dios, es nuestra forma de responder, es nuestra forma de actuar. Y ellos van a estar recibiendo esto no solo como una ministración para su espíritu y para su alma y también para su carácter, sino que estarán recibiendo esto como un modelo a seguir. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que somos modelos a seguir, modelos de imitación. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora, yo creo que Pablo tenía derecho a decir eso, sean imitadores de mí, porque Pablo era un imitador de Cristo. Entonces es imposible decirle a un hijo, vuélvete imitador de mí si yo no puedo imitar a Cristo. Eso sería anti-espiritual o antinatural en el campo de lo espiritual, porque para decirle a un hijo, vuélvete un imitador de mí, entonces nosotros tenemos que decir como yo lo soy de Cristo. O sea, tendremos que alcanzar un grado único de estatura y de madurez, de tal manera que nuestros hijos, de nuevo, que nuestros hijos lleguen a la comprensión plena de que viéndote a ti están viendo la luz de Cristo, que viéndote a ti no solo están viendo la luz, sino que las tinieblas alrededor de su vida se están desapareciendo, porque somos como padre un testimonio de luz en medio de una generación perversa, corrompida y en medio de tanta tiniebla. Ahora, rapidito, quisiera pasar al punto número 11. En ese punto número 11, yo tengo puesto, establece normas morales elevadas. Hoy vivimos, hermano, en medio de una sociedad donde podemos decir que la corrupción la ha minado bajo algunas leyes y mandatos de hombre, pero yo creo que la palabra de Dios permanece para siempre. Yo creo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permítame compartir un minuto con usted este pensamiento. Lo que es para Dios 1000 años atrás pecado, hoy sigue siendo pecado y 1000 años después seguirá siendo pecado, y Dios no va a cambiar en su manera de pensar con respecto a lo que es pecado, a lo que es justo, a lo que es santo, a lo que es bueno y a lo que nosotros deberíamos de hacer como hijos de Dios. Entonces, mi punto número 11 es establece normas morales elevadas. La razón es que muchos padres hoy tienen miedo de subir el listón. Muchos padres hoy tienen temor de subir la regla, la marca de comportamiento aceptable según la palabra de Dios, y queremos mantener una línea aceptable de acuerdo a lo que el mundo tiene. Y eso es imposible, hermano, porque dice la palabra de Dios que el que quiera constituirse en amigo del mundo se constituirá en enemigo de Dios. ¿Cómo es posible que personas como nosotros que aspiramos un día a participar o ser trasladados en el rapto para vivir en la eternidad con Cristo, pretendemos entonces mantener una doble moral aquí en la tierra, conformándonos al pensamiento de este mundo? Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nosotros necesitamos ser renovados y transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Es imposible, hermano, a la luz de la palabra de Dios, que los hijos de Dios tengan el pensamiento de este mundo, porque entonces se volverán amigos de este mundo, amigos de este cosmos, y se constituirán en enemigos de Dios.
Entonces, por eso quiero hacer por unos minutos énfasis en el hecho de que lo que era hace 1000 años atrás pecado para Dios, según la Biblia, hoy lo sigue siendo. Entonces, una de las cosas que yo creo que nosotros debemos de aprender a desarrollar, primero por un tema de relación y de intimidad con Dios, deberíamos de aborrecer lo que Dios aborrece y de amar lo que Dios ama. ¿Por qué pongo primero aborrecer? Porque es imposible amar a Dios y no aborrecer las cosas del mundo, y no aborrecer el pecado, y no aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces es necesario llegar a aborrecer todo lo que Dios aborrece, para entonces poder llegar a amar todo lo que Dios ama. De lo contrario, será imposible que nosotros tengamos el sentir y el espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, miremos unos minutos. Nuestros hijos no solo necesitan reglas de disciplina, de comportamiento, sino que nosotros necesitamos establecer normas morales elevadas. Bendito el nombre del Señor, de tal manera que los hijos nuestros alcancen esa estatura, alcancen ese nivel. Miren lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 11:9. En su pantalla no está totalmente el versículo, pero se lo quiero leer. Alégrate, joven, en tu mocedad. Alégrate. Gózate en tu mocedad. Toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, pareciera que la palabra de Dios te está autorizando a los jóvenes a un descontrol moral. Pero en realidad, bajo principios bíblicos, lo primero que quiero decir es que cualquier joven podría gozar de la vida, gozarse. Por ejemplo, el salmista David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, habían diferentes manifestaciones de alegría. El goce aquí uno tiene que verlo bajo la perspectiva de Dios, porque lo importante que todo hijo debería de saber, y que todo hombre y toda mujer debería de saber, es que Dios nos traerá a juicio, no solo a nosotros, sino todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hablemos. Ahora dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu juventud. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y estamos hablando de un joven, estamos hablando de Timoteo, un joven que había sido enseñado por su abuela, había sido enseñado por su mamá, y ahora lo toma el apóstol Pablo y lo reengendra como un hijo apostólico. Pero las bases del evangelio la pusieron la abuela y la madre de Timoteo, y espero yo, hermano, que nosotros entendamos, porque esto me lleva a un punto importante: la tarea de evangelizar a nuestros hijos, la tarea de ministrarle a nuestros hijos, la tarea de enseñarle a nuestros hijos, no solo es del pastor y de los maestros de la escuela bíblica. La primera enseñanza básica, la primera plantación de semilla, la debemos de hacer nosotros los padres con nuestros hijos. Si nosotros realmente amamos a nuestros hijos, una de las cosas que deberemos de enseñarle a nuestros hijos es a alegrarse, pero en una forma santa. Por ejemplo, mencioné el versículo: ya me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero, por ejemplo, ese es el deleite de ir a la casa. Ahora, el deleite de deleitarse en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Alégrate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Desde luego,
las que están conforme a la voluntad de Dios el Padre. Entonces, es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos las normas morales, pero elevadas, las de la piedad, las de la santidad. Desde aquí yo quiero decir, hermano, que Dios no quiere que nosotros tengamos hijos practicando fornicaciones, pecados de inmoralidad sexual. Es más, no podríamos brindarle una esperanza segura de irse con el Señor en el rapto si ellos están en este tipo de práctica, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Tendríamos necesidad, hermano, de interiorizar en nuestro espíritu que nuestros hijos hoy tienen una bendición. Si usted proviene de una familia que no servía al Señor y hoy lo está haciendo, una de las bendiciones extraordinarias que Dios le está regalando a usted es que su descendencia no verá el pecado. En usted Dios rompió la maldición y estableció la bendición. La palabra de Dios dice que Él es Dios de generación en generación para los que le buscan. Comenzaste tú en el nombre del Señor. Necesitamos creer que nuestros hijos también van a servirle a Dios y lo van a hacer mejor que nosotros en el nombre de Jesús. Pero nosotros necesitamos poner un estándar de vida elevado. Estoy hablando en términos morales, en términos de principios morales y en términos de santidad. Yo desde aquí quiero explicar, hermano, y quiero dejar esto en su corazón. Yo pienso que es mejor vacunar que tomar medicamento cuando ya uno está enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo, hermano, que si un hijo nuestro cae no va a ser restaurado. Sí estoy diciendo que cuando alguien cae y se sale del orden de Dios, hay cosas que quedan todavía después que ellos se reconcilian con Dios, que se llaman las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿por qué, hermano, lidiar con las consecuencias del pecado si nosotros tenemos la oportunidad de establecer un estándar de vida espiritual y moral alto, de manera que nuestros hijos sean guardados y sean librados de las consecuencias, no de la paga, sino de las consecuencias del pecado? Los padres que no ministran la palabra, los padres que no enseñan la palabra, evidentemente están siendo irresponsables, y no sé hasta qué punto diría no solo irresponsables, sino que están quedando deudores delante de Dios con sus hijos, porque la Biblia dice: instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La palabra del Señor enseña que así como la lluvia cae sobre la tierra y no vuelve atrás vacía, así será mi palabra que no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual tú la envías, Señor. Entonces, tenemos que creer que la Biblia es más que un manual de instrucción. Tenemos que creer que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y que tiene un poder eficaz para atravesar, como dicen las Escrituras, la carne, los huesos, los tendones, las coyunturas y llegar hasta la misma partición del alma y del espíritu. Tenemos que creer que esa palabra va a bendecir a nuestra casa y a nuestra familia, y sobre esa palabra, en el nombre de Jesús, tenemos que aprender a edificar. Los apóstoles y los profetas, según el apóstol Pablo, ponen el fundamento y las estructuras para la edificación de una casa y de una familia. Entonces tendríamos que recibir como testimonio el hecho, bendito el nombre de Dios, que la palabra es un estándar de vida, que la piedad es un estilo de vida en la que Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos. Y ya aquí no solo se trataría de un ejemplo que nosotros estamos dando, de un buen ejemplo. Le estoy hablando a padres y madres que son temerosos de Jehová
Y tendría yo que entender que usted tiene un estándar de vida piadosa. Pero yo creo que uno necesita enseñarle a los hijos la palabra de Dios de manera que ese estándar se vuelva un estilo de vida. Por asociación usted debe de saber que sus hijos están menos tiempo con usted y más tiempo con sus amigos de la escuela. La mayoría de ellos, ninguno tiene temor de Dios en su corazón. La mayoría de ellos provienen de hogares donde ha habido divorcio. La mayoría de los compañeros de tus hijos vienen de familias disfuncionales. La mayoría de tus hijos vienen de familias que practican el consumo del alcohol, del tabaco, de la droga, y ya ellos también van. Los amigos de tus hijos van también por el mismo camino. Déjeme hablar un minuto esto porque creo que es importante. Cuando el Señor perdonó los pecados del sumo sacerdote Josué, las contaminaciones babilónicas que traía en sus vestiduras, y con eso era con lo que él se estaba cubriendo, la Biblia dice que lo volvieron a vestir y lo volvieron a capacitar para ejercer su sacerdocio delante de Dios. Pero el Señor, hermano, estableció un nivel de demanda. Y lo único que le dijo el Señor a Josué fue esto. En mis propias palabras, no solo lo perdonó, sino que no lo condenó. Y lo próximo que quiero decirle es que lo vistió y lo habilitó de nuevo otra vez como un sacerdote. Y la única exhortación o recomendación que yo encuentro para Josué es esta. Le dice a Josué: tú y tus amigos son varones simbólicos del renuevo que ha de venir. O sea, la buena pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es esta: ¿quiénes son los amigos de nuestros hijos? Y si los amigos de nuestros hijos son gente temerosas de Dios, varones simbólicos del Cristo que ha de venir, o sencillamente son gente que traen el ADN de Satanás, porque son hijos de su padre el diablo. Entonces, me gustaría que por favor, si vamos a poner en perspectiva la palabra, y si vamos a usar la palabra, tengamos presente, bendito el nombre del Señor, enseñarle a nuestros hijos con qué se pueden alegrar y con qué no. El consumo y la práctica del pecado no es una razón para que nuestros hijos se estén alegrando y se sienta bien con ellos. La Biblia dice: alégrate. Ya mencioné una alegría, se la voy a volver a repetir. Me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Les mencioné otra alegría, que es un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Le puedo mencionar otra alegría. Es la alegría que viene como resultado de un milagro de Dios. Dice la Biblia que los que lloran se alegrarán, cantarán, se regocijarán. O sea, que Dios incluso habla de que en los momentos imperfectos de la vida, ahí está el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para traer esa obra de renovación y hacer que nuestros hijos salgan de la tristeza, del fracaso, de la depresión y se levanten a servir a Dios como Dios quiere que ellos hagan. Ahora, de nuevo, tengamos presente, bendito el nombre del Señor, de decirle a nuestros hijos: entiende que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Hay algunos que se llenan la bocota diciendo: a mí el único que me puede juzgar es Dios. Y cuando yo encuentro a alguien que esgrime esta frase sin ningún tipo de temor, y peor si conozco su vida, digo que el Señor tenga misericordia, porque Él no sabe realmente qué cosa es lo que está diciendo. Porque el día que Dios juzgue a los hombres, ese día, dice la palabra de Dios, será el llanto, el crujir de los dientes, y ya no habrá más oportunidad. Entonces, pongámosle
pongámosles los estándares morales a nuestros hijos de manera que ellos sepan y que ellos entiendan que si suben a los cielos, ahí está Dios. Y si bajan a la tierra, ahí está Dios. Y si descienden a los abismos, allí también está Dios. Y quizás si le creemos a la palabra, quizás no, estoy seguro que si le creemos a la palabra y creemos en el poder de la palabra, entonces pondremos los estándares morales en una posición elevada para que nuestros hijos sepan cómo es que tienen que vivir. Punto número 12, entienda que el verdadero carácter es formado por una moral piadosa. Me quiero detener unos minutos aquí. La moral relativa produce un carácter relativo. Me he encontrado algunas personas que dicen, bueno, eso es lo que tú crees. Esto es relativo. Mi manera de ver las cosas es así. Perdónenme si alguien piensa así, que el Señor los reprenda, es un endemoniado. Repito, moral relativa produce un carácter relativo. Y entonces los hombres dicen, los hombres son quienes dicen, no, Dios no es así, no, Dios tendrá misericordia, no, Dios no castiga de esa manera. Hermano, asusta. Yo estoy consciente que hay una iglesia, inclusive hay una iglesia que como no tiene el carácter y no tiene la madurez y no ha alcanzado la estatura del varón perfecto, entrará en la gran tribulación. Pero asusta, hermano, que haya gente que se esté apuntando para esos 7 años, cuando ahora mismo tenemos una oportunidad de que la gracia de Dios y el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A mí me llama la atención este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, de nuevo, el verdadero carácter es formado por una moral piadosa, por la moral piadosa. Entonces Dios dejó palabra al pueblo de Israel. Y las cosas que acontecieron a Israel quedaron para nuestro ejemplo. Entonces Dios dice, las palabras que yo te mando hoy, me gustaría que usted mirara exactamente la expresión que yo te mando. Dios no te está diciendo a ti y a mí, por favor, querés vos. No, Dios da voz de comando, voz de orden. Te estoy ordenando que hagas esto. Y dice la palabra de Dios, que Dios dijo, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras que Dios mandan, hermano. Perdone, yo quiero tomarme un minuto. Algo que siempre digo es que la palabra corazón, en los 2 idiomas en los que fue escrito la Biblia, el original hebreo y el griego, esa palabra significa lo mismo: pensamiento, sentimiento, voluntad. La palabra que yo te mando hoy tendrá que estar en esas 3 áreas de tu vida. Pensamiento. Constantemente la palabra de Dios va a tener que estar en tu mente, en tus sentimientos. Y cuando digo en tus sentimientos, hermanos, es porque algunos, puchica, hermano, y puchica es una palabra hebrea, katop, ¿verdad? Dicen, no, es que yo no siento hacer eso. Y cuando alguien usa esa expresión, yo no siento hacer eso, y en la palabra de Dios está escrito que la tiene que hacer, es como si alguien se estuviera levantando contra la palabra de Dios. Es alguien que se está rebelando contra lo que Dios estableció. Y entonces parecieran ser que son hasta más espirituales que Dios mismo, que la dejó escrita. Entonces Dios dijo, pongo esta palabra. Las palabras que yo te mando hoy, Dios dijo, tienen que estar sobre tu corazón. ¿Cómo es eso de que yo no siento?
Entonces, yo no siento hacer esto, yo no siento hacer esto otro. No, yo no sentí ir a este lugar y son cosas que Dios está ordenando. Yo no sentí hacer esto. ¿Cómo nos vamos, hermanos, a llenar la boca delante de nuestros hijos diciéndole yo no siento? Pablo dijo, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios y mayor que tu corazón es la palabra que está escrita, profética, más segura, a la que haces bien en prestar atención y obedecer. Yo no sentí hacer esto. Entonces, ¿cómo queremos que hayan hijos que obedezcan? Te van a terminar diciendo lo mismo, diciéndote lo mismo. Yo no siento hacer esto. Entonces, por eso Dios dijo, las palabras que te mando hoy las tienes que colocar sobre tu corazón. Pensamientos, sentimientos y sobre tu voluntad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la voluntad de Dios tiene que prevalecer en nosotros. Queremos levantar hijos que no sean tiranos. Nosotros somos el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, hermano, para que un hijo tenga un corazón para Dios y que no se vuelva un tirano? Que uno mismo diga, voy a obedecer, me voy a sujetar a la palabra de Dios, me voy a sujetar a Dios, me voy a sujetar a los principios bíblicos, me voy a sujetar al siervo que Dios ha puesto, me voy a sujetar. Pero ese es un problema serio, hermano. Porque incluso cuando hablamos de cobertura y de sujeción, muchas veces sencillamente eso es lo que hacemos, hablar. Pero en mi país dice un dicho que del dicho al hecho hay un buen trecho. Mucha gente usa los dichos, pero no salvan el trecho, el espacio. Entonces, me gustaría, hermano, llamarle la atención de algo que está a la luz de la palabra de Dios a continuación. Deuteronomio 6:7 dice, y diligentemente se la enseñarás a tus hijos. O sea, no solo estarán en tu corazón, sino que tendrás que ser diligente en enseñársela a tus hijos. Hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice la Biblia, y se la repetirás. Yo estoy seguro que más de un hijo tuyo, cuando tú le dices 2 veces la misma frase, lo primero que sale de su boca es, ya me lo dijiste. Y cuando surja esa palabra, le vas a decir, y te lo voy a seguir repitiendo hasta que aprendas a obedecer. Porque lo más importante no es que ellos te digan, sí, ya te escuché, sino que lo más importante es que ellos aprendan a obedecer. Me quedan 2 o 3 diapositivas, me voy a salir de ahí. Yo quiero que usted entienda que el punto 12 es gobierno de Dios y es formación. Entienda que el verdadero carácter es formado por la moral piadosa, el verdadero carácter. O sea, hasta Jesucristo dijo, Padre, si es posible de mí, pasa. O de ti, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que hubo un momento donde Jesús pensó que ya no podía, que ya no soportaba. Y cuando abrió su boca para pedirle al Padre que lo librara de ese momento, dijo, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino que sea conforme a tu voluntad. La voluntad de uno como hombre, la voluntad de nosotros como hijos, la voluntad de nosotros como siervos de Dios tiene que estar sujeta a la de Dios. De lo contrario, vamos a fracasar en el proyecto de vida eterna al que Dios nos apartó y nos separó. Pero en el nombre de Jesús, año de la recuperación. Y quizás no, quiero declarar en el nombre de Jesús que nunca es tarde para regresarte a tu casa y usar la autoridad con la que fuiste investido, usando una palabra de autoridad que es la palabra profética más segura y dejándole saber a tu casa y a tu familia que hay que hacer, no porque tú dices, sino porque Dios colocó esas palabras en tu corazón. Y como padre estás viviendo en temor de Dios para bendecir a tu esposa y para bendecir a tus hijos.
Quiero usar ahora dos ejemplos. Un ejemplo en negativo y un ejemplo en positivo de lo que llegaron a ser hijos por causa del testimonio de sus padres. Le quiero llamar la atención de este capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 2, 3 y 4, dice: Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Me gustaría que usted subrayara eso en su Biblia. Y usted va a ver las razones por las cuales solo pudo reinar un año. Así que rey por un año. Y lo primero que quiero decir es que algunos de nuestros hijos van a salir a la vida. Cuando digo a la vida, van a nacer, van a crecer, van a desarrollarse. Pero si no se crían con una enseñanza bíblica y con un estándar de vida piadosa, conforme a la palabra de Dios, difícilmente van a poder sobrevivir en un mundo tan corrompido, tan lleno de maldad y de visitaciones demoníacas. Y yo estoy seguro que usted quiere que sus hijos salgan adelante, y yo lo bendigo desde aquí en el nombre de Jesús, pero me gustaría que usted mirara los ejemplos bíblicos, porque dice aquí que Ocosías tenía 22 años. Para aquellos que algunas veces usamos el lóbulo frontal, hasta el lóbulo frontal ya lo tenía desarrollado. Ya sabía usar, ya sabía pensar, ya sabía tomar decisiones, ya tenía muchos menos riesgos y posibilidades de equivocarse. Entonces, sin embargo, dice la palabra de Dios que solo reinó un año. Ahora mire qué clase de mami tenía. Y aquí yo quiero que usted vea, no solo la connotación es, disculpe hermano, yo estoy consciente que en Atalía había un espíritu jezabélico. Esta mujer mató hijos y mató nietos, pero por favor, présteme atención unos minutos. Yo quiero que usted vea, y el nombre de su madre, o sea, aquí hay una mención específica a la madre, a las funciones maternales, a lo que una madre le puede ministrar a los hijos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Dice la palabra de Dios, y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Versículo 3, él también anduvo en los caminos de la casa de Acab. Y quiero que usted observe, para ninguno de nosotros es algo que no conocemos o no sabemos que Acab fue uno de los reyes. No fue el más malo, porque la Biblia dice que el más malo fue Manasés y se arrepintió en los últimos días de su vida. Pero me llama la atención que dice la Biblia que anduvo en los caminos de la casa de Acab. Entonces, ¿por qué yo estoy tomando estos versículos? Porque la casa tiene que ser, la familia tiene que ser el eje donde se modela una vida de servicio a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de carácter piadoso, una vida de santidad para Dios. Es la casa, es el hogar. Si la casa y el hogar no es modelado conforme a la palabra de Dios, todo lo que se genere después no tiene éxito. E incluso, hermano, discúlpeme que se lo diga así, en su servicio a Dios usted va a tener fracasos. Y usted va a querer preguntarse, pero ¿por qué fracasé si estaba sirviendo a Dios? Es que los modelos de la casa son impresionantes. Los modelos de la casa marcan el estilo de vida de los hijos. Los modelos de la casa influyen en el espíritu y en la vida de nuestros hijos. La tolerancia, hermano, al pecado hace que el enemigo tome ventaja. Y el enemigo, hermano, no necesita que usted le abra la puerta si él salta a la verja. Entonces, por favor, recuperemos unos minutos la visión de este tema. Evidentemente fue un niño. Llegó a ser rey, emperador, vamos a decir así, con un carácter perverso, con un espíritu torcido.
Dice la palabra de Dios que su madre se llamaba Atalía y dice la Biblia que anduvo en los caminos. O sea, el rey Acab estableció una senda. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acab estableció una senda y sus hijos caminaron por ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es, hermano, lo que quiero dejar en tu corazón. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, para abrir camino para tus hijos, para establecer un modelo de vida. Y no con hipocresías, sino con integridad, con piedad, con relaciones y comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Y me llama la atención que aquí especifica que Atalía fue su consejera para hacer lo malo. Bueno, quiero quedarme aquí unos minutos con usted. Yo estoy seguro que aquí hay madres que me están escuchando y futuras madres. ¿Cómo es posible que una madre aconseje a un hijo para que haga lo malo? ¿No será porque ella misma tiene un espíritu torcido? ¿No será porque ella misma tiene un espíritu jezabélico de control y de manipulación que lleva a los hijos a hacer cosas que a Dios no le agrada, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Si usted me preguntara a mí, en el orden maternal, si Atalía amaría a su hijo, probablemente yo tengo que contestar que sí, pero cuando yo veo esto como un ser integral, entonces tengo que contestar que no. Porque si una madre ama a su hijo, lo primero que no será es tolerante. Lo segundo que nunca hará es esconderle el pecado. Lo tercero que hará será enfrentarse a su hijo. Lo cuarto que hará es aconsejar a su hijo a hacer el bien y no el mal. Dice la palabra. Hermano, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que esta madre fue la consejera de este muchacho con 22 años. Y dice la Biblia que todo el tiempo lo aconsejó para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y no solo delante de los ojos de Dios, sino también delante de la nube de testigos que siempre nos rodea. Los del reino de la luz y los del reino de las tinieblas. Y si usted lee el versículo 4, dice la palabra de Dios: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Entonces usted tiene su Biblia. Yo sé que usted es una persona estudiosa. Ahora mismo usted tiene un lápiz. Ahora mismo está usted marcando consejeros para hacer lo malo. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: consejeros para perdición suya. Y era su mamá. Espero yo en el Señor que usted reciba esta palabra. Usted va a tener que alinear su corazón con Dios. Usted va a tener que establecer los estándares de vida de su casa, de su hogar y de su familia según la palabra de Dios. La Biblia dice que esta mujer se volvió la consejera de su hijo para hacer lo malo y la consejera de su hija para perdición de él. Próxima diapositiva, y con esta termino. Segunda de Crónicas 34:1. Aquel comenzó a reinar con 22 años. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Aquel reinó 1 año, este reinó 32 años. O sea que cuando hay temor de Dios en el corazón, la Biblia dice que los días se alargan, los días de tu bendición, los días de tu reinado, los días de tu prosperidad, los días de tu bendición, los días de ver tu casa próspera en el nombre de Jesús se alargan. Cuando hay hombres temerosos de Dios en el hogar. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Próximo detalle, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos del Señor.
Aquel, dice la palabra de Dios, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Aquel anduvo tras los caminos de su padre Acab, pero dice la Biblia que Josías anduvo en los caminos de su padre David. Y lo primero que se me viene a la mente es que David fue un hombre que pecó e hizo cosas malas delante de los ojos de Dios, pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, sabía cuándo arrepentirse. Sabía cuando tenía una necesidad de humillarse delante de Dios. Sabía cuando tenía que presentarse delante de Dios. Se volvió el dulce cantor de Israel. Un hombre lleno de la unción profética de Dios. Un hombre que cantaba, adoraba y oraba. Un hombre que profetizaba. Un hombre, bendito el nombre del Señor, hombre con sus defectos y sus pecados, pero un hombre que estableció la manera de llegar a la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santa presencia? Los limpios de manos, los de corazón puro, los que no han elevado su corazón a las cosas vanas, a los ídolos. Aquellos que no han colocado en su corazón algo que no sea Dios. Y aun cuando el pecado los tocó en un área de su vida, supieron cómo llegar a la reconciliación con Dios y recuperarse en el nombre de Jesús. Dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre. Aquel anduvo en los caminos de su padre Acab. Y dice la Biblia, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Versículo 3, y en el 8º año de su reinado. Por favor, comenzó con 8. Pasado 8 años después, tenía 16 años, hubo un reinicio. Dice la Biblia, siendo aún joven, comenzó a buscar a Dios. Que nuestros hijos en el año de la recuperación comiencen a buscar a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pasado 8 años, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David. David estableció el camino y David estableció el modelo de cómo buscar a Dios. Y se constituyó en lo más cercano que tuvo Josías, bendito el nombre del Señor, de parte de Dios. Y en el año 12, dice la palabra, empezó a purificar a Judá. Lea, comenzó con 8. Lea, en el 8º año comenzó a buscar a Dios. En el 12 de su reinado, ya tenía 20 años, comenzó a purificar a Judá. Si se quiere, hermano, solo estos versículos serían objeto de estudio para notar la prosperidad y la bendición de un hombre y de su reinado. Indiscutiblemente le tuvo que durar 31 años ese reinado, hermano, porque cuando usted mira estos versículos, periódicamente estuvo haciendo cosas en la medida en que Dios se le fue manifestando, haciendo cosas rectas, cosas que a Dios le agradaba. Con 16 años empezó a buscar a Dios y con 20 años, 12 de su reinado, gobierno de Dios establecido en el corazón de un hombre. Número 12 dice, empezó a purificar a Judá, a Jerusalén de los lugares altos, empezó a botar la hechicería, la brujería, la manipulación, los cultos que no eran a Dios, las imágenes talladas, las imágenes fundidas. Un joven de 20 años tomando decisiones tan impresionantes como estas. Quiero que usted vea los próximos versículos. Por ejemplo, el 5 dice, quemó los huesos de los sacerdotes. Todos los sacerdotes que sirvieron a los ídolos, los mató, dice la Biblia, y los quemó y los tiró sobre la ceniza de ella, los tiró sobre los altares. Diciendo ellos, ni los ídolos son algo, ni estos tampoco son alguien. No son identidades que debemos de respetar, escuchar, oír, recibir palabra de ellos. Dice la Biblia, en el año 18
de su reinado, 8 y 18, con 26 años, dice la Biblia, cuando ya había purificado la tierra y la casa, dice, para que se reparara la casa del Señor su Dios, empezó a hacer cosas extraordinarias. Versículo 14, vea el orden, hermano, de la evolución de este muchacho. Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcia encontró la ley, el libro de la ley del Señor dado por Moisés, y se lo mandó al rey. Versículo 19, el rey pidió que le leyeran el rollo, y cuando oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Llevaba años agradando a Dios, llevaba años haciendo cosas para Dios extraordinarias, convencido, hermano, de que había que hacerla, y no tenía el rollo de la ley. Y cuando le llega el rollo de la ley, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras delante de Dios, diciendo, hemos hecho cosas pecaminosas, terribles para Dios. ¿Cómo es posible que este pueblo hiciera semejante cosa? Y entonces pidió que fueran y consultaran por él y por los que quedaban en Israel acerca de las palabras del libro encontrado. Última diapositiva. Hulda, una profeta en Israel, una mujer en Israel, se levantó y le dijo, por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. 26 años tenía este hombre cuando esto sucedió. He aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Un hijo que caminó por el camino de David, y Dios le dice, vas a ir a tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre esta tierra, sobre este lugar. Yo quiero bendecir, hermano, en esta noche a los que están bajo el sonido de mi voz y decirle que si nosotros establecemos un camino, si nosotros trillamos el camino, si nosotros, hermanos, caminamos por el camino que es Cristo, nuestros hijos caminarán por él. Y son nuestros hijos los que también se van a llevar la bendición de que su sepultura va a ser en paz. Y ellos no van a ver ni van a vivir los juicios que se van a derramar sobre esta tierra. Que el Señor te bendiga, mucho es mi deseo en esta noche. Y espero yo con la ayuda del Señor que tú seas primero lo que tú quieres que tus hijos lleguen a ser. Establece normas morales elevadas de vida, de convivencia, de relación y de intimidad con Dios. Y entiende que el verdadero carácter se forma por una moral piadosa. No es posible que la iglesia tenga una moral relativa para que entonces haya un carácter relativo. Y seamos nosotros los hombres los que establecemos la norma de la pureza y de la santidad. Es Dios y su palabra lo que dice qué cosa es pecado y qué cosa es lo que es bueno y agrada a nuestro Señor Jesús. Cuando aquel hombre, Ocosías, bendito el nombre de Dios, con 22 años comenzó a reinar, solo pudo hacerlo un año. Hijos que van al matrimonio y solo le dura un año el matrimonio. Hijos que ni siquiera van al matrimonio, sino que deciden convivir con una mujer sin casarse con ella para vivir en inmoralidades de pecados. Hijos que no quieren saber y no quieren entender, y hijos que no quieren caminar con Dios, porque hubo alguien que los aconsejó, hermano, para que hiciera lo malo. Y luego hubo alguien que los aconsejó para perdición suya. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que tus hijos caminen en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Para que tus hijos sean como Josías, bendito el nombre del Señor, que comenzó con 8 años a reinar.
Y su reinado fue por 31 años en el temor de Jehová. Padre que estás en los cielos, bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Ibrama, Eibrama, andana más taralabai. Te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a entender, Señor, principios bíblicos, a comprender, Señor, cómo es que tú trabajas las áreas del carácter, Señor, oh Dios, las áreas, Señor, de la mente, las áreas del espíritu, cómo es que tu palabra hace, Señor, que el ADN de Dios el Padre en nosotros se active, Señor, para alcanzar la imagen del varón perfecto que eres tú, Cristo. Te estoy suplicando, por favor, que tú bendigas no solo a los que están bajo el sonido de mi voz ahora, sino hasta donde se va a escuchar esta palabra. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a elevar, Señor, oh Dios, nuestro testimonio. Señor, oh Dios, si queremos que nuestros hijos lleguen a ser algo o alguien, necesitamos serlo nosotros primero. Ayúdanos a establecer esas normas morales elevadas y enséñanos, Señor, oh Dios, ayúdanos a comprender, Dios mío, que el verdadero carácter de un hombre es el que fue formado bajo una moral piadosa, bajo principios bíblicos, Señor, oh Dios, bajo la enseñanza, Señor, de tu palabra. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Antes de terminar este tema, a mí me gustaría dejar un dato más. Estaba escuchando hoy una información, hermano. ¿Cuáles son cuál es el curso o cuál es la clase que más se toman en las universidades en este país? Yo me sorprendí porque quien estaba dando esta información, evidentemente hay una recopilación de datos a niveles de la universidad. La clase que más interesa y que más importa a los jóvenes de este país es cómo llegar a ser felices. Y los padres muchas veces piensan que han hecho felices a sus hijos comprándole cosas y teniéndolos cómodos. Y qué tristeza, hermano, que nuestros hijos van a universidades que evidentemente no son cristianas para recibir una enseñanza, cómo ser felices. Lo dejo ahí y con el resto del tema predicado y enseñado anteriormente tienes una tarea extraordinaria. Bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz y invito a los hermanos de Casa Jericín a reunirnos el viernes 7:30 en el culto de escatología y el domingo, Dios mediante, a partir de las 9:30 y a las 10 comenzamos nuestro servicio. Que el Señor te bendiga mucho, ten una feliz noche, te habla tu pastor Raúl Martínez. Buenas noches.